Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pues quiero que hoy tengamos un importante espacio para mirar unos versículos en la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, capítulo 4, el versículo 11. Vamos a leer hasta el verso 16, mi estimado pastor Anders. Amén. Así dice las Sagradas Escrituras, versículo 11. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué maravilloso párrafo que acabamos de leer. El pasaje titula La vida de un buen ministro de Jesucristo. Para su información, la carta de Pablo a Timoteo es la carta de un pastor superior a un pastor joven. ¿Ya? Es el consejo de un pastor anciano a un pastor que se está iniciando en el ministerio. Y claro, el apóstol tenía un vivo deseo de que Timoteo ejerciera un ministerio de tal nivel que fuera incuestionable, y le da algunas herramientas las cuales él debe de poner en práctica para que así su aprovechamiento, su desarrollo ministerial sea tal que se pueda convertir a través de la doctrina en un instrumento útil no solo para la salvación de él, sino de todas las personas que le escuchan. Y por eso él dice, esto manda y enseña. ¿Qué es lo que debe de enseñar Timoteo? ¿Qué es lo que debe de enseñar? ¿Y a quiénes le debe de enseñar? En primer lugar, él debe de enseñar a los pastores que están en Éfeso. Ustedes saben que Éfeso llegó a tener una iglesia muy numerosa y muchos pastores. Timoteo es el superintendente de la iglesia en Éfeso. Es un pastor joven, pero tiene unas responsabilidades muy grandes. Y su instructor, su mentor, que es Pablo, le está dando una enseñanza bien interesante, la cual él debe de replicar. Multiplicar en ese maravilloso cuerpo ministerial de la iglesia en Éfeso. Y en consecuencia, en la iglesia en general. ¿Y qué era lo que se debía de hacer para lograr una muy buena imagen, de tal manera que quienes le escucharan sin ningún cuestionamiento pudieran decir, es verdad? Porque nunca olvide, mi estimado pastor, que la mejor manera de difundir el mensaje de Dios es a través de la vida. Recuerde que para ejercer un buen ministerio, usted necesita autoridad espiritual, autoridad moral y autoridad en la fe. ¿Ya? Autoridad espiritual, autoridad moral y autoridad en el conocimiento. Son tres cosas que no deben de faltar en la vida de un buen ministro. Y eso es lo que encontramos aquí. Primero, el apóstol dice, para que la gente
tenga un buen concepto de usted en el campo moral, debe de ser un hombre el cual nadie le tenga en poco. Y esto se va a lograr si usted es ejemplo de los creyentes en algunos aspectos. Primero, en palabra. El ministro del Evangelio está llamado a utilizar un léxico sano, un léxico que construya, que edifique, que no dañe, un léxico que vaya sazonado con sal. ¿Ya? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, todo lo que vaya a hablar debe de ser acorde a lo que usted representa como pastor. ¿No le parece maravilloso? Así que la enseñanza a ese pastor que está comenzando hoy es aprender a hablar, a preocuparse por aprender a describir lo que quiere decir con palabras adecuadas, sanas, sabias, que hagan que quienes están en derredor nuestro vean a través de lo que decimos lo interno de nuestro corazón. Usted recordará lo que dijo Jesús. No contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale. Porque del corazón se exterioriza lo que el hombre es. Así que esto es una enseñanza importantísima. Lo que hay en el corazón del hombre, eso es lo que va a exteriorizar. Por eso cuando uno mira a personas que hablan cosas que no convienen, pues entonces uno ya sabe qué hay en el corazón de esa persona. Entonces, en primer lugar, debe de ser alguien que debe de hablar acorde a lo que él representa. Porque no se puede decir una cosa y ser otra. El hombre actúa como él es. 2. Si usted lee bien, sigue diciendo conducta. La conducta del ministro del Evangelio debe ser intachable. Por eso uno mira en las exigencias para ser un ministro del Evangelio, que dice Pablo que debe reunir el aspirante. Habla de un hombre irreprensible. Dice, palabra fiel y digna. Si alguno quiere ejercer el ministerio, ser un obispo de la iglesia, es necesario que éste sea irreprensible, un tipo ejemplar. Y comienza a estipular, marido de una sola mujer, sobrio. Es decir, que no actúe acorde a las emociones del momento. Porque hay gente que se deja embriagar de las emociones del momento. Por eso hay unos que son iracundos, otros que viven bajo la nostalgia. Actúan acorde al momento. Y el ministro de Dios debe ser una persona que no ha de permitir en su vida que se exterioricen las emociones, causando de alguna manera impactos negativos según lo que esté viviendo. Él debe ser una persona sobria, bien ubicada, que no lo afecte ni lo que digan, ni lo que la gente haga, a favor o en contra, porque a veces a nosotros nos puede hacer daño que se nos elogie y entonces nos inflemos y perdamos el horizonte. Necesitamos que el pastor sea una persona bien ubicada para que así no lo mueva ni lo negativo ni lo positivo, sino que tenga en cuenta lo que fue dicho por el mismo Dios a Josué: no se aparte esta ley de delante de ti. Y dice,
como tampoco te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Porque las emociones pueden llevar a las personas a irse a uno de los dos lados. Y todo extremo es perjudicial. Por eso aquí la exigencia de Pablo es que sea un hombre sobrio, ubicado, centrado, que tenga claro lo que quiere. ¿No le parece maravilloso? 3. Amor. Pero este amor del cual Pablo habla aquí no es el amor filos, tampoco es el amor eros. Es el amor ágape. Es el amor incondicional. Es el amor que no establece diferencias si es joven o es anciano. En las iglesias encontramos a muchos que se desbordan de amor, pero si son jóvenes. Pero cuando se trata de los ancianos, pues uno ya no ve esa misma efusividad, ese mismo trato para el desvalido, para el que requiere. Ya, yo recuerdo que alguna vez, siendo directivo, fui llamado a ayudar a unos compañeros que tenían dificultades. Pero, oh sorpresa, la dificultad que tenían era por intereses netamente materiales, a los cuales llamé a la reflexión y les dije, ¿por qué no se preocupan por la anciana a la que hay que darle la remesita semanal, a la que hay que ir a pagarle el arriendo, a llevarla a la cita médica? ¿Por qué están en controversia por alguien que tiene determinados recursos? Entonces, muchas veces el amor se ve sesgado por cosas que nada tienen que ver. Aquí el amor que Pablo está diciendo debe ser un amor incondicional, un amor fraternal, un amor que no hace acepción de personas. El pastor debe ser esa persona que ama a todos por igual. No es para nada bueno que un pastor sea mirado dentro de su comunidad como alguien que solo está con los que tienen dinero, por ejemplo, o que solo está con aquellos que tienen su misma edad, que le gusta hacer el corrillo con las personas que se congracian con él acerca de lo que él dice o hace. El pastor debe de amar a la gente independientemente de la clase social, de la condición económica, de la formación académica, de la raza, en fin. A eso es a lo que Pablo está refiriéndose cuando dice debe de ser ejemplo en amor. Y es que es muy triste uno observar que en algunos lugares se presenta ese fenómeno donde dicen, pues el pastor solo está donde la familia X, donde la familia Y es a la visita regularmente, por no decir semanalmente. Pero aquí nunca ha venido. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? No, es que aquella familia hace más aportes y a aquellos hay que darles. Entonces está donde los que le aportan, pero no está donde los que de verdad necesitan. Y el llamado de Pablo al pastor Timoteo es ese, que no discrimine, que ame por igual, que comprenda que todos ante Dios tienen el mismo valor. Ahora bien, en tercer lugar dice, en espíritu. ¿Escuchó eso? Una persona que su forma de vivir en el campo de su vida devocional y de proyectarse es alguien que no es quebrantado por las circunstancias. En otra parte, la Escritura dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
el pastor, según dice Pablo, debe de ser alguien que no puede estar un día arriba y otro día abajo, sino que debe de conservar aquello por lo cual se rige el universo, el equilibrio. Su espíritu debe de ser siempre objetivo, decidido, motivado, porque al final, si el líder no tiene esa cualidad espiritual que le hace ver fuerte en el momento donde alguien está necesitando de fortaleza, pues lo más seguro es que va a terminar muriéndose de tristeza y de dolor y no va a poder hacer el trabajo. Hay una anécdota de la vida real. Mi hija ingresó a la universidad a estudiar medicina. Y allí, en una de las conferencias que le dieron, fue: no trate al paciente con ese sentido humano, porque si lo tratas así, no podrás intervenirlo. Si te pones a llorar con él, pues no podrás llevar a cabo el proyecto que es necesario llevar en él para lograr su recuperación. Así que aunque el enfermo se esté muriendo de dolor, haz de que no estás sintiendo nada para que puedas actuar. Porque si te dejas llevar por el momento, lo más seguro es que no podrás hacer lo que tienes que hacer. Pues así también es el pastor. Él debe de tener carácter espiritual lo suficiente como para establecer en la iglesia ese punto de partida y punto de llegada que haga que, a pesar de las diferentes dificultades que el creyente enfrente, pueda ver que hay luz al otro lado del túnel. Hay historias impresionantes. Había un poeta llamado Garrido. Seguramente que usted ya ha leído sobre él. Se dice que él sanaba a los enfermos con las palabras. Bueno, necesitamos hoy que los pastores sanen a la gente con las palabras que Dios le da. ¿Sí? Que lo haga con autoridad espiritual. Que lo haga de tal manera que lo que aquel pensaba que era imposible antes de que el pastor llegara, ahora que el pastor se ha ido, a través de la consejería, de la orientación que ha recibido, diga: yo no había visto esta puerta. Bueno, para eso se necesita un buen espíritu en la vida de ese pastor. Luego dice fe. Claro, es que usted sabe lo que el escritor a los Hebreos dice en el versículo 5 del capítulo 11. Es necesario que el que se allega a Dios, ¿qué? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Un pastor que no tiene fe es un pastor que no tiene futuro. Cuando el ministro del evangelio está mirando de una forma carnal lo que tiene que hacer, seguramente que va a fracasar. Pero cuando el pastor tiene fe en el Dios que adora, al Dios que conoce, al Dios que le sirve, él logrará alcanzar cosas maravillosas. Porque no va a ser la visión de un simple hombre, va a ser la visión de un hombre de fe. Pero imagínese usted un pastor que llegue un enfermo y le diga que quién sabe si su enfermedad tenga cura. Un pastor el cual recibe una visita de una pareja que tiene una crisis por alguna circunstancia y el pastor le diga: pues mi hermano, de pronto, a lo mejor es posible
Yo no sé si su problema se pueda solucionar. Pues pienso que quien vaya a consultarlo se va a ir más desmotivado, porque él esperaba encontrar a alguien que lo empujara, que lo impulsara. Hay una anécdota por ahí muy importante. Se dice de un predicador que tomó la decisión de salir a una plaza pública a presentar a Jesucristo. Su mensaje era claro, entre comillas. Es muy posible que Jesucristo hoy lo pueda salvar. A lo mejor, si usted puede creer, de pronto Dios pueda tener misericordia. En esa enseñanza, los que se acercaron, pues no les pareció importante. Pero en la otra esquina del parque, había uno de los culebreros que suelen aparecer en los pueblos, vendiendo una pomada que servía para curar el cáncer, para hacer posible que los matrimonios volvieran a estar bien, para alejar las malas influencias. Y este hablaba de una manera segura. Dice que los que estaban con el predicador tomaron la decisión de irse para donde estaba el culebrero. Y el pastor, viendo que se había quedado solo, ha ido y ha confrontado al culebrero diciéndole: ¿sí ve la gente cómo es? Yo que predico la verdad, la gente no cree y no está donde estoy predicando la verdad. Y usted que está aquí diciendo mentiras, mire cómo hay de gente aquí. Y el culebrero le dio una enseñanza importante. Le dijo: pastor, es que yo predico mentiras que parecen verdades, pero usted predica verdades que parecen mentiras. Entonces, esto como para que usted tenga en cuenta que como predicador debe de ser un hombre de fe. Fe en el momento que predica, en el sentido de que su mensaje es real, es veraz, es transformador, produce cambios, que va nada más y nada menos que con la unción del Espíritu Santo. Amén. Debe de ser un hombre de fe para que quien venga con una dificultad de cualquier índole, su terapia pastoral le muestre al creyente la salida y él se pueda ir convencido y además aliviado, consciente de que encontró en Dios a través de su pastor la salida al problema, que se vaya lleno de fe. Amén. Uno como pastor muchas veces llegan personas a la oficina con unas dificultades impresionantes, que le han perdido el sentido a la vida. Sin embargo, después de una buena consejería pastoral, aquel se ha ido con fe, se ha ido motivado, viendo el inmediato presente de otra manera, encontrando una solución. Bueno, Pablo dice, el pastor debe de ser un hombre de fe, de fe. Y esa fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Está claro? Amén. Además, dice Pablo, el pastor debe de ser un hombre puro. Usted sí sabe que una de las exigencias que yo le hago al pastor a quien proyecta el santo ministerio es que debe de ser un hombre puro. Puro en sus palabras, puro en el trato con el sexo opuesto, con los niños, con las personas a quienes él debe de atender. Y además la iglesia enseña acerca de ese buen comportamiento de todos aquellos que quieren ser pastores. Y cuando algún pastor, por alguna circunstancia, es cuestionado en su comportamiento, la iglesia a través de sus directivos llaman la atención, lo corrigen,
lo orientan, porque el pastor debe de ser ejemplo en pureza. No solamente para con los demás, sino también para con él mismo, y debe de ser puro también en su fe, en su manera de concebir la doctrina, de no permitir ser contaminado por ninguna corriente, puesto que la vida del pastor ha de ser una vida muy ejemplar. A mí me encanta esto. Y mire lo que sigue diciendo. En tanto que voy, aquí viene la formación teológica, ¿ya? Porque es un consejo a pastores. En tanto que voy, ocúpate ¿qué? En la lectura. El pastor debe de ser una persona que lee, que investiga, que pregunta, que cuestiona, que no crea el primer discurso, sino que analiza, se informa desde diferentes puntos de vista y luego tiene la madurez suficiente para fijar una posición acerca de lo que cree, de lo que predica, del Dios que adora, al Dios que presenta, al Dios que sirve. Y hago este paréntesis porque hay muchos que creen lo que cualquiera dice. Entonces, ven un video en YouTube que está en contra de la vacunación, porque algún fanático ha dicho cualquier tontería, y enseguida va y lo divulga en su iglesia. Oh, escucha un sermón leudado, y entonces ese es el que va a predicarle al pueblo. Bueno, Pablo tiene aquí la solución a todos esos problemas. Lea, y de una manera especial, la palabra de Dios. Nunca olvide, mi estimado líder, mi estimado pastor, mi estimado predicador, que la mejor manera de predicar el evangelio es a través del evangelio. Amén. El evangelio por sí solo es un mensaje completo. Pablo lo entiende y lo describe de la siguiente manera. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando usted como predicador presenta a Jesucristo como dice la Escritura, difícilmente su enseñanza será cuestionada. Las enseñanzas de muchos son cuestionadas porque las presentan desde su propia vida, ¿no? Se predican a sí mismos. Hay muchos que son expertos en hablar de anécdotas, de ilustraciones. No estoy diciendo que no se puedan usar. Son importantes, pero no deben de ser el tema central del sermón. No deben de ser el sermón. Deben de servir para ampliar, para hacer que lo que usted quiere transmitir sea más comprensible. Pero el mejor sermón siempre será el bíblico. A todos los que trabajan aquí, en este medio radial, siempre les he dicho, nunca olviden que la mejor manera de presentar el evangelio es a través del evangelio. Si no conoces el evangelio, no puedes predicar el evangelio. Si no estás convencido del evangelio, no puedes predicar el evangelio. Si no eres un hombre convencido que Dios respalda su obra, no estás con la autoridad suficiente para transmitir el mensaje de Dios. Entonces Pablo quiere que el pastor Timoteo se preocupe en la lectura, porque cuando yo leo, yo me instruyo. Y eso me faculta para el otro paso, exhortar. Yo no puedo pretender exhortar a alguien si no tengo conocimiento de lo que hago. El apóstol está diciendo, yo voy a ir a visitarlo, pero mientras voy, preocúpese por leer. ¿Por qué más? Por exhortar. ¿Y por qué más? Y enseñar.
Pero observe cómo comienza todo. A través de la lectura. Amén. No le vaya a pasar a usted lo que le pasó a un amigo mío, que la noche que prediqué por primera vez, en el mes de enero de 1973, yo prediqué el primer sermón. Y ese día han llamado a otro compañero, el cual ya está con Dios. Era un gran hombre, un hombre de Dios, un joven temeroso de Dios. Pero a él le habían dicho que Dios le daba palabras. Así que sale el primero a predicar y dice: vamos a leer la Biblia, lee el pasaje, vamos a orar para que Dios me dé palabras, y oramos. Luego manda a la gente a que se ubique en sus sillas y él se queda esperando a que Dios le dé palabras. Después de unos 5 minutos, en un rotundo silencio, el hermano dice: a mí me dijeron que Dios me daba palabras y no me ha dado, así que no tengo que predicarles. Es una anécdota de la vida real. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que Dios no va a poner en sus labios lo que usted no ha estudiado. El Espíritu Santo no va a poner en sus labios lo que usted no ha investigado en su palabra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en su vida? Darle esa unción, darle ese toque diferente al discurso académico. Porque quien haga discursos hoy, hay muchos. De verdad que sí. Las mejores homilías. Gente experta. Es más, hay escuelas donde forman a personas para que hagan discursos. Pero es que la predicación del Evangelio no es así. La predicación del Evangelio tiene una particularidad. Y es que yo transmito lo que Dios me dice. Y además de que transmito lo que Dios me dice en su palabra, eso que yo estoy transmitiendo debe de ser avalado por el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos que el predicador de hoy reúna, se preocupe por ser un buen académico. Claro que sí, un buen teólogo, pero que aparte de eso hay que estar a solas con Dios. Hay que preocuparse para que cuando vaya a transmitir la palabra, vaya con ese sabor, con ese gusto, con ese toque, con esa unción que produce efectos transformadores en la vida de la persona. Yo tengo más de 50 años de estar predicando sin parar el Evangelio. Pues yo todavía no soy capaz de pararme frente a un auditorio pensando de que yo ya me la sé. Siempre acostumbro a ir a hablar con Dios, a decirle que necesito su unción, su guianza, su iluminación. Usted sí sabe por qué los sermones de todo el mundo, aunque sean sermones, no son lo mismo de eficaces. Bueno, porque algunos lo usan como una materia. Otros lo usamos como el medio a través del cual Dios trata con el hombre. Y el predicador debe de preocuparse por ser un instrumento en las manos de Dios, que tiene en sus manos la posibilidad de serlo. Y que si usted quiere tener un buen sermón, yo le motivo para que tenga en cuenta por lo menos 5 elementos que debe de reunir el que va a predicar un sermón con éxito. Lo primero, debe de ser alguien que tiene muy buen testimonio. Merceditas dice: se enseña más viviendo que hablando. Y yo estoy seguro de eso. Cuando las personas vivimos el Evangelio, transmitimos a través de nuestro ejemplo de vida lo que somos, ya es un mensaje que, aunque no hable, su testimonio dice que es un buen creyente. 2, debe de tener conocimiento. Es decir, alguien que cuando va a predicar se preocupa por lo que va a predicar.
Y debe en este punto de hacerse 3 preguntas. ¿Qué voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? ¿Y por qué? En ese orden de ideas, el predicador debe de preocuparse por investigar acerca de lo que va a predicar. Tener conocimiento de lo que va a predicar. Si hay un paciente en una camilla y yo voy a aplicarle una inyección y él me pregunta ¿para qué sirve? Le digo no sé. ¿Cómo se llama la vacuna o la inyección? No sé. ¿Qué efectos colaterales hay? No sé. ¿Tú crees que yo me la dejo aplicar? No. Pero si él me dice, esto tiene estos componentes y sirve para esto, a partir de ese momento usted va a sentir una mejoría. Ah, listo, hágale. Pero si el médico no sabe, ¿por qué me va a hacer la cirugía? Pues hombre, yo no me la dejo hacer, ¿verdad? Así es también. El que va a predicar el evangelio debe de conocer lo que va a hacer. Él debe de ser alguien que conoce el tema y que está dispuesto a desarrollarlo bajo la iluminación del Espíritu Santo, con el conocimiento que él ha recopilado a través de las Sagradas Escrituras. Amén. 3. Debe de estar convencido de lo que va a hacer. Es decir, es de buen testimonio, tiene conocimiento de lo que hace, además debe de estar convencido. Porque ahí es donde se presenta ese fenómeno que la gente dice, se durmió en el culto. Pero es que el predicador comenzó a decir, ¿cómo es que si no estoy mal, dónde es que está el versículo? Se me olvidó. Presenta una inseguridad en el desarrollo de su sermón. Pues eso no trae ningún beneficio. El predicador debe de estar convencido que el mensaje que va a transmitir es el mensaje de Dios. 4. Debe de ser un hombre de oración. Un hombre que habla con Dios para que le muestre qué ha de predicar. Para que le ilumine la temática a desarrollar. Porque nunca olvide, mi estimado predicador, el mensaje de Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hoy hay predicadores por toda parte, manipuladores por toda parte, pero la gente sigue en la misma. Necesitamos predicadores que cuando transmitan el mensaje de Dios, las cadenas de pecado se rompan, las murallas se derrumben, las tinieblas se disipen, la muerte desaparezca y entonces nazca la vida, la fe y la esperanza. Pero para eso se requiere gente de buen testimonio, que conozca lo que hace, que esté convencido de lo que hace y que tenga una muy buena comunicación con el Dios que predica. Y en quinto lugar, pues vamos a ver el resultado, que es la unción. Un sermón ungido por el Espíritu Santo, un predicador ungido por el Espíritu Santo, palabra que suelte, palabra que producirá efecto. Así que esas 5 cositas debe de tener en cuenta un hombre que quiere llevar a cabo un sermón que produzca efectos transformadores en las personas. Entonces, recuerde, hay que estudiar. Nunca olvide eso. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay que saber transmitir el mensaje de Dios. Amén. Y viene algo que está relacionado con la intimidad del individuo. No descuides, ¿qué? El don que hay en ti. Muchas veces los cristianos tenemos dones que Dios nos da. Y en este caso, a Timoteo Dios le había dado uno de los dones ministeriales, según Efesios capítulo 4, versículo 11.
No sé si alguna vez usted habrá escuchado decir que hay pastores que se cansan de difundir el mensaje, que no encuentran qué predicar, que siempre va a ser el mismo sermón del domingo pasado. Bueno, puede ser que se ha descuidado ese don ministerial. Y resulta que ese don ministerial, que en su caso es un pastor, o es un evangelista, o es un maestro, o es un apóstol, o es un profeta, cualquiera de esos ministerios. Si usted lo descuida, va a suceder algo así como lo que pasa con una casa, que aunque sea muy bonita, si la dejas abandonada, cuando vuelvas, ya no vas a encontrar ni las puertas, ni los baños, ni los accesorios de lujo, solo vas a encontrar mugre y un sinnúmero de cosas. Pues el ministerio es algo así. Cuando nosotros no nos preocupamos por el don que Dios nos ha dado, los afanes, las preocupaciones, las presiones, el entorno en que vivimos, va haciendo desaparecer esa visión. Y por eso es que tenemos hoy situaciones muy complejas. Yo considero a mis superiores para liderar ese proyecto ministerial a nivel de país y a nivel del mundo, donde hay muchos pastores conmigo que tenemos ese problema, nos descuidamos. Y cuando descuidamos ese don ministerial, nos puede llegar a suceder lo que le pasó a David. En el año que salían los reyes a la guerra, David se quedó en casa, se descuidó. Y ya ustedes saben la historia de David, todo lo que pasó. Oh, mi estimado pastor, por favor, cuide ese don que Dios le ha dado. Tú eres un pastor, no eres pastor por dedocracia, no eres pastor por meritocracia, no eres pastor por formación teológica o académica, no eres pastor por vínculo familiar, eres pastor porque Dios te llamó. Amén. Y eso es lo que tienes que cuidar, lo que Dios te ha dado. Me encanta lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios cuando dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy necesitamos un pastorado lleno de fe, lleno de conocimiento, lleno de vida cristiana. Un pastor convencido que es el plenipotenciario del reino de Dios en la tierra, que es el embajador que Dios ha puesto para mostrarle al mundo las maravillas, las bellezas, las oportunidades, los privilegios que se encuentran en esa otra dimensión llamada Dios. Amén. Necesitamos hombres que antes de ir a bajar el sermón del internet, vayan a los pies de Jesús y vayan a la palabra. Se dejen guiar por Dios. Pastores apasionados por la predicación del evangelio. Sí, esos hombres, esas mujeres que se dejan usar de Dios en las calles, en las plazas, en los parques, en los estadios, en los coliseos, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en las penitenciarías, que donde estén transmitan ese mensaje con autoridad espiritual, autoridad en el conocimiento y autoridad moral, de tal manera que sean incuestionables. Amén. Que eso es lo que Pablo quiere de su joven pastor Timoteo, que no solamente debe de atender la iglesia en Éfeso, sino aquellos pastores nacientes que se han de formar en el desarrollo de su ministerio. Así que ocúpate, dice la Escritura, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El pastor debe de saber que cuando es llamado por Dios, es postulado por su pastor,
y es aprobado por el presbiterio, él recibe dones, los cuales debe de desarrollar bajo la guianza del Espíritu Santo. En ninguna manera debe de pensar hacerlo de su propia cuenta. Porque cuando yo quiero hacer las cosas pensando en mis capacidades, en mis conocimientos, y descarto lo esencial, que es Dios y su palabra, entonces seré un simple orador más. Pero el pastor debe de preocuparse por ser mucho más que un hombre que da discursos, mucho más que un hombre que da cátedra, mucho más que un hombre que simplemente habla. El pastor debe de preocuparse por ser el instrumento, el don de Dios para la iglesia, para la sociedad que le rodea. Mi estimado pastor, el Señor lo ayude. Oye, hoy fue un estudio pastoral. Amén, amén. Y qué bueno que no olvidemos que somos pastores no por nuestra propia cuenta, porque nuestra iglesia no permite la autoproclamación de pastores, ni de maestros, ni de evangelistas, ni de profetas. Aquí el que llama, el que inspira, el que guía, el que hace la obra en el hombre es Dios. Así que el tiempo...